Los mecanismos de protección ciudadana se ejercen mediante acción judicial y están establecidos para proteger una eventual o real pérdida, vulneración o amenaza de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución política y, cuando fuere posible, restituir las cosas a su estado anterior. Los mecanismos de protección ciudadana se ejercen mediante acción judicial y están establecidos para proteger una eventual o real pérdida, vulneración o amenaza de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución política y, cuando fuere posible, restituir las cosas a su estado anterior. Los mecanismos de participación ciudadana son el voto. Este es el mecanismo a través del cual el pueblo ejerce el derecho a elegir. El referendo, que es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o pueda derogar o no una norma vigente. El plebiscito, que es el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la República, mediante el cual puede apoyar o rechazar una determinada decisión del Ejecutivo. La consulta popular es la institución mediante la cual una pregunta de carácter general sobre un asunto es sometida al presidente, al gobernador o a un alcalde, según sea el caso, o consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto. El cabildo abierto es una reunión pública de los consejos municipales o juntas de administración locales en la cual los habitantes pueden participar activamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. La revocatoria de mandato es un derecho político por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido a un mandatario. La iniciativa legislativa es un derecho político de un grupo de ciudadanos a presentar proyecto de acto legislativo y de ley ante el Congreso de la República, de ordenanza ante las asambleas departamentales o de acuerdos pues ante los consejos municipales para que sean debatidos y posteriormente aprobados. También pues que puedan ser modificados o negados por la corporación pública correspondiente. Los mecanismos de protección ciudadana se ejercen mediante acción judicial y están establecidos para proteger una eventual o real pérdida, vulneración o amenaza de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución política y, cuando fuere posible, restituir las cosas a su estado anterior. Los mecanismos de protección ciudadana se ejercen mediante acción judicial y están establecidos para proteger una eventual o real pérdida, vulneración o amenaza de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución política y, cuando fuere posible, restituir las cosas a su estado anterior. Los mecanismos de participación ciudadana son el voto. Este es el mecanismo a través del cual el pueblo ejerce el derecho a elegir. El referendo, que es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o pueda derogar o no una norma vigente. El plebiscito, que es el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la República, mediante el cual puede apoyar o rechazar una determinada decisión del Ejecutivo. La consulta popular es la institución mediante la cual una pregunta de carácter general sobre un asunto es sometida al presidente, al gobernador o a un alcalde, según sea el caso, o consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto. El cabildo abierto es una reunión pública de los consejos municipales o juntas de administración locales en la cual los habitantes pueden participar activamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. La revocatoria de mandato es un derecho político por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido a un mandatario. La iniciativa legislativa es un derecho político de un grupo de ciudadanos a presentar proyecto de acto legislativo y de ley ante el Congreso de la República, de ordenanza ante las asambleas departamentales o de acuerdos pues ante los consejos municipales para que sean debatidos y posteriormente aprobados.
también pues que puedan ser modificados o negados por la corporación pública correspondiente. Buenas tardes, mi nombre es Yaira González, hoy vengo a hacerle una entrevista a Yurani Márquez. Hoy vamos a hablar sobre la participación ciudadana. ¿Qué entendemos por participación ciudadana? Es donde las personas pueden involucrarse en el quehacer del gobierno y así formar la transparencia y claridad en los servicios políticos y públicos. ¿Por qué son importantes los mecanismos de participación ciudadana? Son importantes porque le brindan al pueblo colombiano la oportunidad de ingresar al sistema legislativo, político y judicial y así demostrar su inconformidad por la apatía o inconformismo ante un servidor público o el gobierno. ¿Cuál es el mecanismo de participación ciudadana más usado en Colombia? El mecanismo más usado en Colombia es el popular Cabildo Abierto, que en los 3 últimos años han sido radicados aproximadamente 109 solicitudes de cabildos a nivel del país. Muchas gracias por su participación. Muy amable, muchas gracias Yaira, gracias a usted. Buenas tardes, mi nombre es Yaira González, hoy vengo a hacerle una entrevista a Yurani Márquez. Hoy vamos a hablar sobre la participación ciudadana. ¿Qué entendemos por participación ciudadana? Es donde las personas pueden involucrarse en el quehacer del gobierno y así formar la transparencia y claridad en los servicios políticos y públicos. ¿Por qué son importantes los mecanismos de participación ciudadana? Son importantes porque le brindan al pueblo colombiano la oportunidad de ingresar al sistema legislativo, político y judicial y así demostrar su inconformidad por la apatía o inconformismo ante un servidor público o el gobierno. ¿Cuál es el mecanismo de participación ciudadana más usado en Colombia? El mecanismo más usado en Colombia es el popular Cabildo Abierto, que en los 3 últimos años han sido radicados aproximadamente 109 solicitudes de cabildos a nivel del país. Muchas gracias por su participación. Muy amable, muchas gracias Yaira, gracias a usted.